terror real, contado por quienes lo vieron. Apaga la luz. Miedoteca. No es ficción, es lo que no te atreves a contar. Tus experiencias, relatos, audios y comentarios. Hola, muy buenas noches. Hola. Les quiero dejar unos relatos que me han pasado, que curiosamente pues van encadenados, ¿no? Con el paso del tiempo. Lo que pasa es que yo trabajo en una institución educativa, de administrativo, laboratorista. Entonces, pues cuando los alumnos hacen sus prácticas, yo soy de las personas que dan material. Un día en el intersemestre, cuando pues no hay prácticas, no hay alumnos, solo vamos los administrativos, yo llegué a mi laboratorio y al momento de entrar a mi espacio, donde yo me ubico a trabajar, prendí una luz que enciende el interlaboratorio y el primero de ambos laboratorios. El segundo quedó oscuro completamente. Entonces en ese momento pues por alguna razón sentí que alguien me estaba viendo. Volteé hacia la derecha, hacia la esquina donde tengo la cristalería, y hay una ventana de cristal bastante grande y estaba asomada como si fuera de los ojos hacia arriba la cara de una niña. En ese momento pues no me dio tanto miedo porque pues bueno, ya me han pasado varias experiencias que me hacen sentir que pues bueno, pues es algo, pero pues no me da miedo. Entonces bueno, pues ahí quedó. Simplemente jalé una puerta para que pues si me estaba viendo no me volviera a ver, y yo me quedé ahí adentro, ¿no? Ya no quise salir ni entrar. Curiosamente, aquí va otra parte de, pasan aproximadamente 3 años y llega un jefe nuevo a esa institución del área de mantenimiento, y pasaron pues unos momentos en los que nos encontramos trabajadores y empezamos, pues hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Y se acerca ese jefe y nos dice, no, oigan, una pregunta, ¿quién llega como en eso de las 5:30 con su hija, que la niña se sienta en las jardineras y pues ahí está solita en el frío, en lo oscuro? Y pues yo me quedé callado escuchándolo y dije, bueno, qué cosas, ¿no? Y nadie le supo decir o dar razón. Y pues el jefe se quedó así como que bueno, y se fue. Nadie supo responder, o sea, incluso lo tiraron de loco. Pasaron aproximadamente 6 meses y a mí me cambiaron de área porque no había trabajador en ese laboratorio y pues me mandan a mí. Entonces pues ya yo llevaba ahí como pues unos 15 días. Y una de las mañanas que también llegué temprano, pues encendí, antes de encender la luz más bien, en ese laboratorio entra pues un poquito de luz exterior y se veía la silueta de una niña en cuanto yo abrí la puerta del laboratorio, y yo me quedé sacado de onda, dije no, ¿qué onda? Y al momento de que encendí la luz desapareció esa silueta y pues algo que, ¿no? Así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Y pues básicamente no la volví a ver y no he escuchado más de esa niña, ¿no? En cuanto a la cuestión del trabajo. Pero evidentemente como trabajo en una institución educativa pues siempre hay muchos detalles, ¿no? Bastantes detalles que pues pareciera mentira, pero sí han pasado. Y aprovechando pues quiero contarles otro relato acerca de la universidad donde yo estudié. Yo estaba con una amiga esperando a otra compañera porque pues ya sabes, ¿no? Estamos en el turno de la tarde, es difícil encontrar a veces transporte y pues éramos 3, nos acompañábamos en el camino. Entonces nuestra compañera nos dijo, oigan, esperen a que termine mi clase, y bueno, entonces yo me quedé con una compañera pues en un laboratorio a un lado de la jefatura. Entonces pues estaba súper padre, ¿no? En ese momento pasamos, saludamos a la jefatura, nos metimos al laboratorio, dejamos la luz prendida y empezamos a platicar. Pasaron como 20 minutos y de repente yo volteo hacia el pizarrón y los laboratorios son bastante largos, son bastante amplios. Pues venía en el aire un chicle seco, y ese chicle pues me pegó en el pecho y rebotó. Y fue así como que le pregunté a mi amiga, oye, ¿neta, si viste esto? Y me dice, no, pues sí, qué loco, ¿no? Le dije, pues igual, no sé, se cayó del techo un chicle seco en el techo, ¿no? Sí, qué
claro. Y pues no, pues igual, pero fue bien raro, ¿no? Bueno, sí, no le prestamos atención. Pasaron como 40 segundos aproximadamente y venía hacia mí, o sea, así como que me lo aventaron otra vez, un lápiz corto de esos chiquititos que todos conocemos, ¿no? Que ya después de que le sacaste tanta punta solo queda la punta de la goma. Sí, claro. Entonces en ese momento pues estuvo bien curioso porque nos sacamos de donde le dije, ¿sabes qué? Pues qué tal si alguien estaba echando pasión en ese momento, ¿no? Y mi amigo me dijo, no, pues, y sí, le dije, pues, curiosamente, pues a mí se me ocurrió proponerle, le dije, bueno, tú vete del lado derecho del pasillo, yo me voy del lado izquierdo, y pues cualquier cosa pues te sale rápido. Entonces fuimos caminando cada quien por los diferentes lados del laboratorio para ver hacia adentro entre las gavetas y no había nada. Estaba completamente vacío, no había nadie. Nada ni nadie, ¿no? Entonces nos hizo bastante raro, pero pues bueno, realmente pues sí empezamos a platicar de cosas raras, ¿no? Y en ese mismo momento nos volvimos a sentar donde estábamos inicialmente y volteamos hacia el pizarrón. De hecho nos sentamos de frente hacia el pizarrón y al mismo tiempo los dos dijimos, oye, observa, ¿no? Empezaron a mover uno de esos bancos que son de rueditas en la parte de abajo, y al mismo tiempo pues evidentemente se estaba dando vuelta, ¿no? Fue algo muy sencillo, pero se movió aproximadamente lo de 1 metro, ¿no? Entonces así como que, no manches, ¿no? Ya habíamos corroborado que no había nadie ahí dentro del laboratorio, y pues imagínese ver que ese banco se mueve solo más lo que me aventaron. Entonces fue bastante lo que es experiencia, ¿no? Les repito, este último relato pues fue en la universidad donde estudié y pues también por ahí hay más relatos también, pero pues bueno, hasta ahí por ahora. Un placer, muchísimas gracias y pasan mi relato y pues bueno, les mando un saludo. Hasta luego. Hasta luego, y nosotros agradecemos que hayas compartido estas experiencias y ya se queden aquí como testimonio, que esta es una de las maneras en las que también puedes participar. Si por diferentes motivos no puedes recibir la llamada, pues con un audio podemos, perfecto, conocer lo que tú nos quieres contar. Les quería contar mi relato. Hace unos 2 años atrás, yo vivía en un barrio de acá de Porteciutlán. Se llama Loma Bonita, pero a sus alrededores hay un ligero monte. Yo me sentía muy deprimido y pues me salí a caminar, ¿no? A caminar hacia el monte. Se me hizo un poco tarde esa noche, estaba clarito, pero me subí hacia un cerro donde estaban unos pinos y de repente me encontré a una mujer que estaba así agachada, pero yo dije, pues está llorando, ¿no? Y me fui acercando poco a poco, y cuando ya le iba yo a decirle, oye, ¿estás bien o algo? Su cara se le veía como cara pálida así, y nada más, no me habló, por supuesto que no me habló, nada más de repente se dejó alzado y agarró la forma de una lechuza, y pues no me dio miedo, sino que curiosidad, porque me la seguí tantito, porque a la hora de que voló se paró más adelante, como unos 10 metros adelante, y la curiosidad es que casi me voy a un barranco donde pasa abajo una autopista. Esto sucedió aquí en Teciutlán, Puebla. Mira, en Puebla, gracias por reportarte. Sí. Allá también, fíjate, tenemos muchísimos amigos y experiencias al por mayor. Hola, Gina y Nacho. Les hablo acá del estado de California. Y yo les quiero contar una historia acerca de algo que nos pasó. Nos pasaron muchas cosas, pero esta es una de algo que nos pasó, ya que escuché en un programa pasado de que estaban hablando sobre los artículos religiosos y podían manifestarse cosas diabólicas con los artículos religiosos. Sí. Pues yo les cuento de que mi papá es pastor. Y él siempre iba a rancherías a diferentes estados de la República Mexicana, venía para Estados Unidos, le gustaba viajar mucho, pero predicando y orando, teniendo campañas, evangelizando y haciendo cosas para iglesias. En todos esos lugares donde iba siempre se encontraba a veces personas que estaban
pues enfermas, poseídas o así, diferentes casos. No siempre eran posesiones, ya que había mucha gente que tenía como esquizofrenia o cosas así, de que mi papá a veces tomaba clases de cómo diagnosticar cuando una persona tiene esquizofrenia y cosas para no cometer errores. Entonces a él también le gustaba leer sobre algo de medicina y cosas así. Les cuento de que pues en una ocasión mi papá estábamos en el estado de Texas y llegamos de visita y cuando empezó el servicio ahí le dijo uno de los hermanos que fue los que organizó todo de que pues había una persona que estaba enferma y se la presentaron a mi papá y le dijo a mi papá que ojalá y fuera al servicio y que nos pudiera acompañar y todo. Y como nosotros siempre estábamos a un lado de mi papá ayudándolo, repartiendo folletos, biblias y distintas cosas que llevábamos a regalar a todas partes, entonces pues le regalamos un folleto y una biblia y ella lo aceptó y dijo que sí, que en la noche iba a estar ahí. El servicio iba a empezar a las 7 de la noche y pues comenzó el servicio. La persona asistió y se sentó hasta atrás, no decía nada, no se paraba, no oraba, no cantaba, ni nada. A mi papá empezó a predicar y todo normal. Salió y nos retiramos. Nosotros dormíamos en un cuarto que nos facilitaron a un lado de la iglesia. Entonces, pues, al siguiente día fue lo mismo. Íbamos a estar ahí por 4 días. La persona volvió a ir y normal, ella no actuaba, no raro, solamente no participaba en nada. No se paraba, no cantaba, no decía nada. Ella solamente llegaba, se sentaba y se retiraba, saludaba y se iba. Al tercer día que estábamos ahí, mi papá los invitó que si alguien tenía alguna petición para empezar a orar por las peticiones, para los enfermos y cosas así por el estilo. Esa persona se levantó y volteó y se le quedó viendo a mi papá y desde atrás le gritó que se callara. Le dijo que se callara y que pues que no sabía él qué estaba haciendo ahí y que se largara. Mi papá le dijo que pasara, que quería hablar con ella, que pasara. Y la persona se dio la media vuelta y salió corriendo, así de la nada. Mucha gente se le quedó viendo y se asustaron y pues se alborotó toda la gente y mucha gente empezó a decir que qué había pasado. Otra gente decía que esa persona estaba loca y cosas así. Mi papá dijo que no, pues que así pasaba a veces en ocasiones, que era gente que pues a veces no estaba de acuerdo con las cosas de Dios y así sucedía. Al cuarto día, cuando fue el servicio, ya era el último día, entonces mi papá empezó a decirle a todo el grupo que iba con nosotros, que nos juntáramos y íbamos a empezar a orar por la gente. Todos nosotros nos poníamos atrás de la gente y mi papá enfrente en el púlpito viendo hacia la congregación. Entonces nosotros estábamos atrás de la gente por si a veces alguna persona caía o ocupaba baños o caían de rodillas o cosas por el estilo. Nosotros los ayudábamos a que no se podían mover a levantar y llegar o así. Entonces estábamos ahí y la persona volteó y llegó y se le quedó viendo a mi papá y le dijo, yo llegué. Y mi papá le dijo, pásale. Entonces la persona se pasó por enfrente y empezaron a orar por ella. De repente la persona empezó a voltear y pues no les puedo describir todo lo que pasó porque sería una historia muy larga, pero les cuento de que había 4 personas de la iglesia, pues que eran los que la conocían bien, y era el copastor y varios de ahí de la iglesia, 3 personas más. El pastor de la iglesia, él pasó hacia atrás, fue por unas cosas, y cuando las 3 personas y el copastor trataron de agarrar a la persona porque empezó como a brincar, quedaba como brincos y como que flotaba en el aire. Entonces cuando ellos trataron de agarrarla, la persona se tiró al suelo y empezó a rodar.
a rodar, y risa. Y mi papá, ellos decían que la persona se iba a lastimar, porque tiraba manotazos y se revolcaba en el suelo. Aunque el piso era de mármol, se ya como chicoteaba su piel de sus manos en el suelo fuerte. Y ellos la querían agarrar, entonces mi papá les dijo que no la tocaran, que solamente que oráramos por ella. Y mi papá le pidió que los niños y las personas que no quisieran, no estuvieran bien con las cosas de Dios, se podían salir un momento para orar por esta persona, porque estaba delicada. Entonces mucha gente se salió luego, y nosotros nos quedamos para si mi papá ocupaba algo o algún hermano ocupaba algo, y nosotros llevarlo y a la vez apoyar con la oración. Cuando estábamos ahí, uno de los hermanos de la iglesia trató de agarrarla, y ella se paró, y sin meter las manos ni los pies, como que resorteó y ¡paz! Cayó de parada. Y volteó y se le quedó viendo, y le empezó a decir: cállate, perro, y tú eres esto y eres lo otro. Y le empezó a describir como su vida. El hermano que estaba ahí solamente se agachó y caminó para atrás. Ya no hizo nada, no oró, no nada, y solamente se quedó callado. Y otro hermano quiso ir igual, le dijo: cállate, y le empezó a decir que él tenía un amante, y le dijo demasiadas cosas. Esa persona que estaba ahí, era una mujer, les describía la vida. Vamos a suponer que describía, yo creo, los errores o las fallas que tenían ellos ante Dios ahí en ese momento. Entonces quedaba el copastor y otro hermano que estaba, y estábamos 4 del grupo que íbamos con mi papá, ya que mi mamá salía para afuera con las hermanas. Y cuando estábamos así orando, el tercer hermano la quiere agarrar, y ella voltea y se le queda viendo, y se empieza a carcajear. Y le empieza a decir que quién era, y que él había tenido varias mujeres. El hermano que estaba ahí solamente se agachó y caminó para atrás. Ya no hizo nada, no oró, no nada, y solamente se quedó callado. Y otro hermano quiso ir igual, le dijo: cállate, y le empezó a decir que él tenía un amante, y le dijo demasiadas cosas. Esa persona que estaba ahí, era una mujer, les describía la vida. Vamos a suponer que describía, yo creo, los errores o las fallas que tenían ellos ante Dios ahí en ese momento. Entonces quedaba el copastor y otro hermano que estaba, y estábamos 4 del grupo que íbamos con mi papá, ya que mi mamá salía para afuera con las hermanas. Y cuando estábamos así orando, el tercer hermano la quiere agarrar, y ella voltea y se le queda viendo, y se empieza a carcajear. Y le empieza a decir que quién era, y que él había tenido varias mujeres, y que él nunca había cambiado, y muchas cosas muy fuertes, demasiado fuertes, que le dijo, y que lo acusó. No podemos creer todo de lo que se le acusa, pues ya que es un demonio lo que tienen adentro, y pues mienten. Su labor es mentir y confundir a la mente para que nosotros caigamos. Pero en sí, los hermanos como que tomaban ciertas cosas de que sí les pasaba, y ellos caían, entonces ya no la tocaban, ni hacían por orar, solamente se retiraban. Mi papá se le quedó viendo, y mi papá, como estaba en el púlpito, estaba en plataforma, mi papá baja para abajo, y va, y cuando está orando por ella le dice: si quieres orar por mí, solamente no me pongas las manos en la cabeza. Y mi papá a lo que le responde es: tú no me vas a decir cómo orar. Y mi papá camina hacia ella, y ella da 2 pasos para atrás y cae como de rodillas. Pero sus rodillas no tocaban el suelo, ella estaba ¿flotando? Como detenida en el aire, con sus pies, con sus puntas de los pies y las manos, como para brincar. Sus rodillas no estaban tocando el suelo. El copastor, mi papá le dice al copastor que si lo ayuda a orar, que se arrimara, y él voltea y se le queda viendo a mi papá, y solamente le dice: ¿por qué no paramos? ¿Por qué no paramos y tomamos ayuno? Y mi papá le dijo: no, nosotros debemos estar preparados
para en cualquier momento afrontar esta situación. A lo que pues el copastor no quiso, y solamente se sentó y se retiró con los hermanos de la iglesia hacia unas bancas de atrás y empezó a orar. Mi papá le dijo a nuestros compañeros que se arrimaran a orar, y todos nos arrimamos a orar, y mi papá le dice a un hermano mío que vaya por el pastor. Le dijo: ve por el pastor para que esté aquí, y unas hermanas, que pasen más hermanas para que estén presentes en la oración y vean lo que sucede. Y así fue. Entró mi mamá con 3 hermanas de la iglesia y otras hermanas que llevábamos del grupo de nosotros, y empezó la oración. El pastor, cuando llegó, le dice a mi papá: ¿cómo ve, hermano, si mejor esto lo paramos y pues así déjelo? Yo intenté orar por ella y liberarla, pero más ella nunca se ha liberado. Y mi papá dijo: en el nombre de Dios lo vamos a liberar. Y empezó la oración como a las 8:30 de la noche. Sí. Y vinieron terminando como a las 9:30, casi a las 10. Pero la señora pegaba unos gritos, pero fuertes. Y cuando le preguntaban, ella decía que tenía 7 demonios dentro de ella. Y ella pegaba unos gritos fuertes cada que salía un demonio, y pues a ella se le podía ver como una bola que le iba subiendo del estómago hacia la garganta, y en la garganta se le inflaba como cuando los sapos se inflan, disculpen la palabra, pero luego como que vomitaba, y ella empezaba a tos y tose y se quedaba quieta. Y cuando mi papá le preguntaba que si sabía quién era, dónde estaba, y pues preguntas que le hacía, ella volteaba y a veces le decía que sí. Y mi papá le decía: puedes darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo por ti. Entonces otro demonio reaccionaba y empezaba a insultar. Así fue hasta que mi papá terminó con 7 demonios. Ajá. Fuerte. Cuando terminaron los 7, a mi papá ella queda tirada, y mi papá la levanta y le dice que cómo se siente, y ella empieza a llorar y le dice que se siente bien, que se siente muy ligera, libre, como si hubiera perdido un gran peso, pero a la vez ella no sabía qué había sucedido. Entonces mi papá le empezó a platicar, y ella le dijo que sí. Ella le contó de que cuando ella fue más joven, ella jugaba mucho a la Ouija. Dice que ella, incluso en su trabajo, cuando ella quería, ella se metía al baño, invocaba y paraba las máquinas de su trabajo para que las pararan temprano y poder irse a su casa temprano. Ella contó muchas cosas, y pues después de esto sucedieron más cosas que espero poderles contar en otro momento. Sí, Y claro. disculpen si mi relato es muy, muy largo, pero pues quiero decirles de que toda la gente que quiere jugar con la Ouija, mucha gente que no cree o que hace invocaciones sin saber, pues tengan mucho cuidado, Sí. ya que estas cosas sí existen. Ya como existe lo bueno, existe lo malo. Mi papá pues ahorita ya estamos en una iglesia, entonces él ya levantó una obra y se quedó aquí, y pues aquí está, ya no viaja tanto como antes, y pues ha bajado mucho ya su modo de encontrarse con gente que tenía problemas, pues por lo mismo de que ya no viaja, ya no está por todas las partes donde él viajaba. Pero aquí a veces también llega gente que está enferma, o que está con problemas de que jugó a la Ouija, o en su casa alguno de sus hijos o su esposo, o le hicieron un mal, o cosas por el estilo. Entonces mi papá va y llora por ellos, pide, pero como mi papá siempre le dice: Dios no está en ti el quererte liberar y el poner de tu parte, pues jamás va a ser. Es como un alcohólico. Tú puedes llevar al alcohólico a todos los centros de rehabilitación que existen, el mejor centro, pero pues si tú no estás decidido a dejar el alcoholismo, pues jamás lo vas a dejar. Así es. Así como salgas, pues vas a agarrar una botella, y es lo mismo. En cuanto tú te liberes y te sientas tranquilo, vas a ir corriendo a jugar otra vez a la Ouija, a
a que te responda unas preguntas, que tenías una situación y querías saber, a consultar las cartas, a poner ofrendas a ídolos paganos, como luego se dice, y vuelves a caer, y a veces la gente se empeora. Claro, Entonces sí. mi papá a veces les dice, cuando habla con ellos, de que pues ellos tienen que estar dedicados a Dios, no ser unas eminencias en la iglesia y estar todo el tiempo de rodillas, pero sí llevar una vida más ordenada y más de acuerdo con las cosas de Dios. Pero pues, Gina y Nacho, espero y pues puedan pasar mi relato. Es muy largo, lo sé, pero pues es algo de lo poco que he vivido, y a mi papá le han sucedido muchas cosas, y como les dije, espero poderles contar otra historia de lo que le pasó a mi papá después, cuando fue una persona también. Y en la Biblia aparecía mensajes escritos con sangre, en la Biblia de mi papá que él tenía. Y pues espero poderles contar esa historia, y pues aquí estamos. Y si puedo, pues yo siempre los escucho, pero es muy corto mis tiempos para poder contestar, porque a veces escucho los podcasts y pues a veces me da mucha vergüenza estar mandando mensajes. Pero aquí les dejo y espero y puedan pasarlo. Por supuesto que lo pasamos muy interesante, y a nosotros también nos encantaría platicar contigo uno de estos días. Vámonos con más relatos y experiencia. Ya está con nosotros Daniel. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Chihuahua. Chihuahua, qué bueno que está aquí presente. Y Daniel, ¿qué nos vas a contar? Mira, les voy a tratar de contar lo más resumido posible. Cuando yo estudié en la universidad, yo vivía en Mexicali, Baja California. De hecho, allá vivía toda mi familia. Teníamos una amiga muy cercana que tenía un tío muy mayor, que tocaba el piano, el señor. A mí me tocó conocerlo. Cuando el señor falleció ahí en casa de esta amiga de la familia. Pues su sobrina y toda su familia pues se puso muy triste. Ellos eran ciudadanos americanos y decidieron migrar a Estados Unidos. Mi hermano para ese entonces estaba estudiando piano, él es menor que yo, él tendría como unos 10 años, 9 años. Y esta señora, por la amistad que había entre las familias, le dijo, ¿sabes qué? Te regalo el piano de mi tío. Y ya nos llevamos el piano a la casa. Pasaron los años, yo entré a la universidad y toda mi familia se regresó a La Paz, Baja California Sur, de donde somos originarios. Y yo me quedé solo, viviendo en esa casa. Cabe mencionar que esa casa pues estaba ya un poquito vieja, ¿no? Tenía más de 50 años la casa, ya estaba muy viejita. Bueno, yo en las noches, como tenía 3 habitaciones, yo me fui a la habitación más grande y allá dormía. Y entre sueños a veces escuchaba como que se tocaba un piano, así, pero era entre sueños, nunca me tocó escucharlo bien hasta tiempo después. Yo vivía solo, a veces me quedaba a dormir en la sala viendo la tele, o a veces en la habitación, o a veces en la otra habitación, así. Una vez me quedé dormido en la sala viendo la televisión. Nuestra sala tenía varios sillones, y a un lado del sillón más grande estaba el piano. Y yo me quedé dormido ahí viendo la televisión, pasó así el tiempo y escuché clarito, estoy diciendo, estaba el sillón y pegadito al sillón estaba el piano. Estaba, pues sí, pegado al sillón. Y escuchó que pasaron por todas las teclas y le dejaron aplastado un pedal para que siguieran vibrando las cuerdas. Pero pues lo escuché aquí a 2-3 centímetros, o sea, nada más estaba el respaldo del posabrazos del sillón y luego el piano, y se escuchó fuertísimo. Vaya. ¿Y al instante qué hiciste? ¿Te levantaste? Me desperté, me quedé paralizado, y la clásica, me tapé hasta arriba, dije, no, pues para que no me vea, no sé, no sabía qué hacer, y me puse a rezar hasta que me quedé dormido rezando, y el piano se escuchaba de vez en cuando, pero atrás de mí, o sea, yo no quise ver, no quise voltear, no quise nada, estaba paralizado. Yo vivía en esa casa solo, no había nadie. Esa fue la primera vez que lo escuché, y la más fuerte, porque te digo, fue a 2 centímetros de mi cabeza. ¿Y en esa habitación se sentía alguna energía extraña, alguna baja de temperatura, algo diferente al resto de la casa? No,
Bueno, yo no lo sentía porque yo vivía ahí durante muchos años, no. O sea, cuando éramos muy pequeños nos fuimos de La Paz a Mexicali y yo tendría 9 años y crecimos toda la vida ahí hasta mis 24 años, entonces para mí era normal. Pero cuando llevaron el piano a la casa del señor empezaron a pasar esas cosas. Pasaban muchas cosas muy extrañas también en esa casa, por ejemplo, bueno, te explico, era una colonia muy vieja y vivían mucha gente, generalmente señoras grandes viudas, o sea, no era una colonia donde vivían muchos niños o jóvenes de mi edad, mucho adulto mayor, y era una colonia muy solitaria, o sea, no había mucho movimiento por las noches. Yo siempre tenía mi reja con candado para que no me gustaba que entraran ni nada, siempre estaba solo, ¿no? Pero una noche, dormido en la habitación principal, empecé a escuchar como cuando llueve, se acumula el agua y empieza a caer un chorrito de agua en la ventana. Se me hizo muy raro porque no estaba lloviendo, no se escuchaba nada. Y en lo que pude imaginar, dije, bueno, un gato se sube al techo y orinó o algo, quise tomarle lógica. Pero duró más de 15 minutos el chorrito así, cayendo, ahí a un lado de mi habitación de la ventana. Y yo así como que, ay, no. Pues nada, me acosté, me puse a rezar y ya, me quedé dormido y al otro día fui a ver, dije, a lo mejor, no sé, pensé mal o mi imaginación y sí llovió o algo. Y no había llovido nada. Uy. Sí, fuera, o sea... sí estaba un poco rara la casa hasta que yo ya cumplí 25 años, me regresé yo a La Paz y ahí dejé yo la casa y el piano y todo ya. Pero nunca trataste de investigar si ahí había muerto a alguien, si habían hecho alguna práctica de ocultismo, algo que te diera una luz de qué era el origen de todo esto. Mira, fíjate, bueno, mi esposa cree mucho en la cuestión de la magia, la brujería, yo también. Y hasta ahora que hemos pues avanzado nuestra relación y hemos platicado muchas de estas cosas, me ha contado ciertos como ritos que hacen en algunos lugares, y yo le conté que cuando yo era muy niño, 11, 12 años, estaba jugando con mi hermano, nos llevamos 5 años de diferencia, él tendría 6, 7 años, y estábamos jugando en el patio y empezamos a escarbar de esas veces que vamos a ver hasta dónde llegamos, que será unos 15, 20 centímetros debajo de la tierra. Le digo que me encontré muchas monedas francesas, muchos francos y cajitas y cositas así, enterradas hasta el fondo. Bueno, hasta el fondo digo 20 centímetros. Sí. En la casa, yo en ese entonces pues no le tomé ninguna atención. Dije, son monedas, y me las llevé a mi casa y las tenía guardadas yo en mi habitación. ¿No las enseñaste a tus papás? Sí, se las mostré. Cuando te encuentras una moneda rara o antigua y eres niño, pues la guardas y la atesoras como un gran tesoro, ¿no? Y ahí lo estoy presumiendo, pero las tenía yo guardadas en mi habitación. Hasta ahorita nunca até cabos ni me imaginé que tal vez pudiera haber pasado algo así. Y en esa casa, era una casa muy antigua. Cuando nos fuimos a vivir para allá, habían muchas pertenencias de otras, pues yo creo que de los antiguos propietarios, entre ellos una máquina de coser de las viejitas, de las de pedal. Sí. Había una de esas máquinas de coser, y habían así varias cositas que lo único que no desechamos fue la máquina de coser porque estaba muy bonita, era de las viejitas. Sí. Después posteriormente me encontré esas monedas y así fueron pasando esas cosas. Digo, ya nunca até cabos hasta ahora platicando con mi esposa. Digo, a lo mejor pasó algo en esa casa Oye, no sé, las monedas, también pudiera ser. Sí, por algo así me imaginé, o sea, porque estaban enterradas a 20 centímetros de la superficie, o sea, no era como que se le hubieran caído a alguien, ¿no? Y también me encontré cajitas y agujitas y cositas así, pero no le tomé importancia en ese tiempo. Qué interesante, Daniel. Nosotros agradecemos muchísimo que lo hayas platicado y ya sabes aquí cuál es el camino cuando quieras volver a contar algo. Gracias, muchas gracias, que pasen buena noche. Igualmente, saludos. Hasta luego, amigo. Vámonos con más experiencias. Ya está con nosotros Claudia, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Gina y Nacho, qué gusto saludarlos una vez más. Hola, Clau. Nosotros también, nos gusta mucho saludarlos. ¿Me recuerdas desde dónde nos escuchas? Estoy actualmente residiendo en Baja California.
Ah, perfecto, aquí vamos a anotar que Baja California está presente. A ver, Clau, ¿qué nos quieres contar? Yo tengo una experiencia con un avistamiento de un ovni, pero fue una cosa muy impresionante lo que pasó esa tarde, que la verdad sí me dio mucho miedo. Pues siempre había tenido ganas de ver uno de cerca, pero la verdad desde esa vez ya no me quedaron ganas de, a ver, de platícanos, volver a estar cerca de uno. ¿Dónde estabas? ¿Qué hora era? Ajá. Sí, en ese tiempo vivía con mi familia, vivíamos en La Paz, Baja California, y era en tiempo de verano, fue más o menos como en 1998, más o menos. Éramos adolescentes en ese tiempo. Allá se acostumbra en el verano de ir a acampar a las playas o ir a pasar el día. Te vas desde temprano y las personas que quieren acampar pues se llevan sus carpitas y se quedan allá a dormir y todo eso. Esa vez con mi familia nada más íbamos a pasar el día y nos íbamos a regresar ya oscureciendo, ¿no? Nos fuimos a una playa que está hacia el norte, saliendo de La Paz, como si vinieran hacia acá, hacia Tijuana más o menos. El lugar se llama ahí en San Juan de la Costa, se llama la playa. Sí. Es una playa que queda exactamente frente a la isla Espíritu Santo, que esa isla es famosa porque según es como un punto importante para el avistamiento ovni y todo. También se dice que ahí se casó el investigador Jaime Maussan, que ahí realizó su boda. No sé qué tan cierto sea, ¿no? Mira. Entonces ahí nos fuimos a acampar, fuimos de temprano, estuvimos, la playa es así, llegas y es como plano todo, y para bajar a la playa hay como un declive de unos 3-4 metros, así, va en bajadita, ¿no?, hacia el mar, y pues es una playa muy padre, muy bonita y todo eso. Entonces los carros se quedan acá, digamos que arriba, ¿no? Uh-huh. Y pues bajas tus cosas hacia la playa, o te quedas arribita en lo que es arribita de la playa, te quedas y bajas nada más a bañarte, pero pues siempre no hay nada que te obstruya la visión hacia la playa. Okay. Entonces pues ahí pasamos todo el día, toda la familia, íbamos los primos, mis papás, o sea, mis tíos, pues todos, y había muchísima gente en la playa. O sea, no éramos los únicos que estábamos ahí, habían otras familias que estaban acampando con sus carpas, niños, perros, incluso, o sea, pues eso son muy concurridas las playas allá en verano. Okay. Total que llegó la noche, empezó a oscurecer y pues empezaron las familias de los alrededores a prender sus fogatas. Sí. Porque pues ese lugar está así como en medio de, pues no hay nada cercano, y empezaron a prender sus fogatas y todo, y nuestros papás y mis tíos pues ya vámonos, porque pues ya se hizo oscuro, nosotros no traemos nada para acampar, pues ya nos tenemos que ir. Entonces empezaron a recoger pues todo el campamento que nosotros llevábamos, y pues una prima y yo, cuando queríamos ayudar nos escurrimos hacia abajo la playa, o sea, bajamos esos 3-4 metros que les platico. Uh-huh. Y nos fuimos a sentar en la orilla de la playa. Como ya estaba oscuro, pues mis papás y mis tíos pues ni cuenta se dieron, porque pues éramos muchos primos y pues mis tíos y todo y así. Entonces nos fuimos a sentar nosotros en la orilla de la playa y platicando y dejando pues que los demás recogieran, y ya cuando nos extrañaran nos iban a hablar. Ni estábamos tan lejos, o sea, nosotros nos íbamos a dar cuenta cuando ya se fueran a ir. Nosotros veíamos desde donde estábamos sentados los otros campamentos de las demás familias que estaban ahí. Mirábamos las fogatas, oíamos cómo la gente, unos platicaban, reían, incluso había gente cantando, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en eso de que estábamos ahí sentados, de repente vimos que así como que un sonido, ese sonido del que estaban hablando la otra noche, uh-huh, que es como una baja frecuencia, que lo sientes así como en la cabeza, pero es así como inexplicable, ¿no?
Entonces empezamos a sentir nosotros así, y de repente apareció frente de nosotros, así justo enfrentito de nuestra vista, en medio del mar, así, digamos como, ¿qué sería? Como unos 30 metros de nosotros, 50, si acaso, y se me hace mucho, este objeto, este ovni, era como los típicos platillos que salen en las fotos, en las películas, sí, que son ese plato redondo, cilíndrico, que tiene luces en el medio. Entonces totalmente iluminado, nosotros lo vimos, que así como de la nada llegó, así como si hubiera sido una rayita y ya estaba ahí enfrente de nosotros, suspendido arriba del mar, como unos 10 metros arriba del mar, así, parado, totalmente estático, o sea, no se movía, pero nosotros nos podíamos dar cuenta que estaba girando sobre su propio eje, o sea, giraba, pero giraba sobre sí mismo nada más, como cuando las pirinolas, uno las gira, que pero están paradas estáticas, pero ¿a velocidad máxima o era lento? Es que era muy chistoso porque era como si lo viéramos nosotros girar, pero como en cámara lenta. O sea, era como un movimiento como que se miraba suave, pero al mismo tiempo podíamos oír esa frecuencia que emitía como una energía, así. O sea, percibías que estaba en movimiento, pero no mirabas velocidad, o sea, no sé cómo explicarlo, era algo muy, muy extraño. Entonces, al mismo tiempo que giraba, este objeto bajaba hacia el mar, bajaba lentamente, sin tocar el agua, bajaba y casi tocaba el agua, pero no, o sea, no terminaba tocándola, y cuando bajaba iluminaba así todo el mar se iluminaba, así, porque era enorme, era del tamaño yo creo como de un autobús, de los más grandes, como un tráiler más o menos, era enorme, nosotros lo mirábamos enorme. Entonces bajaba y volvía a subir, hacía como un movimiento chistoso, así como que bajaba y subía, y volvía a subir a la misma altura donde originalmente había llegado. Y luego al cabo de unos segundos volvía a hacer el mismo movimiento y bajaba hacia el agua. Nosotros estábamos así como paralizadas y embobadas, mi prima y yo, viendo eso. De repente nos volteamos a ver y dijimos, bueno, las dos así, ¿alguien más está viendo esto? Volteamos a ver, o sea, ya estaba oscuro, era imposible que los demás no pudieran ver eso. Entonces volteamos a las demás personas y ellos seguían en lo suyo. No lo veían. Seguía la fogata, pero no lo veían. La fogata seguía prendida, el que estaba tocando la guitarra seguía cantando, los demás también, los niños corriendo, las personas en lo suyo, mi familia seguían recogiendo las cosas, como si nosotros estuviéramos en otra dimensión, así me sentí. Ellos, o sea, en su mundo, y ustedes viendo esto. Ajá, viendo eso. En ese momento estábamos nosotras paralizadas del miedo, o sea, no podíamos pensar realmente la magnitud ante lo que estábamos. Les platico que yo tenía muchas ganas de verlo porque yo tenía una tía, bueno, tengo hasta la fecha una tía que está loca por esos temas, y ella siempre andaba hablando de eso y contaba sobre los ovnis y los avistamientos y demás. Y yo me acuerdo que ella tenía una colección de revistas que se llamaba Duda, esa revista. Sí, no sí, sé la si conozco. ustedes alguna vez han escuchado sí, sobre claro. esa revista. Interesantes artículos. Ajá, exacto. Entonces, que hablaba de todo eso y ella me los prestaba y yo siempre estaba leyendo lo que ella leía y demás. Entonces, como yo me tenía mucha afinidad con ella, pues yo deseaba vivir esa experiencia. Pero esa tarde, noche, yo realmente, no sé, quedé tan impactada con lo que estaba viviendo que realmente no, en ese momento no lo relacioné
no pensé pues, ay, por fin se me hizo, o estoy maravillada, o etcétera. En ese momento yo no podía sentir nada. Para mí el miedo vino después, cuando ya nos fuimos de esa playa, porque cuando nosotros nos dimos cuenta que nadie podía ver ese objeto en el mar, ese ovni, ahí fue cuando yo empecé a decir, ¿qué pasa? O sea, porque nosotros nada más podemos verlo. O sea, ella y yo ni hablábamos, casi nos comunicábamos con la mirada porque no fue mucho tiempo, fueron segundos lo que pasó. Si acaso sería un minuto, y se me hace mucho el tiempo que estuvo el objeto, y nada más hacía ese movimiento de bajar casi hacia el nivel del mar, y luego se elevaba, y bajaba y se elevaba. Hizo no sé cuántas veces hizo ese movimiento, y de repente, así como llegó, se levantó, y en un movimiento así súper rapidísimo, incluso dejó, así como los aviones que dejan una estela pintada los aviones dejan como si fueran nubecitas, ¿no? Cuando pasan por el cielo. Este objeto dejó como si con una pluma hubieran pintado algo brillante, así. Oye, pero tenía una figura especial. Era el típico plato volador que salen en las fotos. Esa como si dos platos de cocina los empalmaran uno sobre otro, y queda esa figura como ¿cómo les digo? Como, no sé cómo se llama, ovoide, o pero como un círculo aplastado. ¿Solo viste el objeto? Sí. ¿No viste alguna silueta? Algo que ya viendo este platillo, la imaginación, la curiosidad nos deja llevar y pensar que ahí hay seres que sería interesante también verlos, ¿no? Pero tú no viste nada. Sí, no se miraba nada, porque en el medio, podemos decir, donde si juntaran dos platos así, uno boca arriba y otro boca abajo, Sí. uno sobre de otro, en donde se juntan los dos platos así, en ese espacio, era luz lo que salía, una luz muy brillante, luz sobre ese espacio, y de la parte de abajo también tenía luces. Eran las luces que iluminaban el mar cuando este objeto bajaba. Entonces era demasiado brillante, y era metálico, eso sí, se miraba de color metal. Así era muy brillante. Entonces, cuando este objeto se levanta, así como hace un movimiento súper rápido, así como llegó, así se levantó, se levanta más arriba de lo que ya estaba levantado, se queda estático, y así de estar de cero a no sé cuánto aceleró, desapareció, y dejó como una rayita brillante, así como una raya de luz por donde salió, y se perdió. Desde esa playa se miran las luces a lo lejos de donde está la ciudad de La Paz. Se miran todas las lucecitas así de lo lejos que estamos de la ciudad, y hacia allá se perdió, así, en ese sentido se fue. Entonces, justo cuando se fue, nosotros nos levantamos de la playa donde estábamos sentados en el agua, en la orilla del agua, y nos subimos hacia donde estaban los demás de mi familia. Nosotros no hablábamos, yo sentía la boca seca, así de la impresión que tenía. Mi prima tampoco hablaba, nos paramos así a un lado de todos, y ¿dónde estaban? Nos dijo mi mamá, ¿dónde estaban? Y ya súbanse porque ya nos vamos. Nos subimos así en la camioneta donde nos tocaba, nos fuimos juntas. O sea, ella se debería haber ido en la camioneta de su familia, pero de la impresión que llevábamos, íbamos agarradas las dos de la mano, y nos subimos en la misma camioneta, que era la de mis papás. Nos subimos nosotros, entonces ya se habían subido todos, y le quiere dar mi papá la camioneta, cero, muerto. O sea, nada, no sonaba, ni siquiera sonaba, o sea, ay, qué raro, y se baja, y mi tío también se baja de la otra camioneta, y pues no prenden, o sea, nada, están muertas, no tienen pila, empiezan a hacer no sé qué,
Nosotras sentadas nomás nos mirábamos y cero, nada de energía tenían ninguna de las dos camionetas. Estuvimos, no sé, por espacio de media hora, una hora, no recuerdo cuánto, hasta que de repente, así de la nada, de darle, volvieron a prender como si nada, y ya, vámonos, y nos fuimos, nosotras calladas, todos los demás platicando. O sea, ellos nunca se dieron cuenta, iban en su rollo, que nosotros no platicábamos, ya no convivíamos. Pero yo llevaba mucho miedo, la verdad. En ese momento sí ya sentía miedo. Han pasado muchísimos años y a la hora de estarlo contando parece que fue apenas recientemente, porque lo tienes todo clarísimo. Yo jamás voy a olvidar ese momento porque, como les comento, yo deseaba, de tanto leer y de tanto ver y platicar con mi tía sobre ese fenómeno y etcétera, yo deseaba tener ese encuentro, yo lo deseaba de verdad. Pero después, ya al paso de los años y analizando y todo eso, yo ya no quiero estar en una situación así. Dios me libre de estar nuevamente en algo, porque yo me doy cuenta, esos seres tienen la facultad, tienen el poder de manipular, yo creo que el tiempo, y pueden manipular incluso el ser vistos o no. ¿Cómo se explican si no es así? Que las otras personas no lo hayan visto en un espacio totalmente abierto, en una situación de total oscuridad, que nada más había fogatas alrededor, y que ellos, que el objeto emitía tanta luz y era tan grande, nadie haya podido darse cuenta de que estaban ahí. Así es. Oye, qué interesante, Clau. Nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido y que aquí amigos que están interesados por este tema de los ovnis, seres extraterrestres, pues yo creo que ahorita se interesaron demasiado en lo que tú nos platicaste y te deseamos excelente noche. Gracias, igualmente buenas noches para ustedes. Hace mucho que tenía ganas de contarlo, porque yo escucho sobre todo a Nacho que a él le gusta este tema y él lo toca constantemente. Decía, ojalá luego me anime a contárselo. Claro, amiga, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio. Cuando gustes. Buenas noches. Gracias, amiga. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Sí que son Baja temas California. apasionantes, de verdad. Sí que son temas apasionantes y así me gusta que nos narren también sus experiencias. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, soy Delfino. Delfino, ¿cómo estás? Oiga, le quiero preguntar, fíjese que, Gina, sí, amanecí con un rosario, no sé quién, no sé, nadie me lo puso. A ver, Delfino, en tu casa no hay rosarios. Aquí tengo la cadena al rosario. Pero aquí este punto hay que aclararlo. ¿En tu casa sí tienes alguno o nada más tú no lo usaste esa noche? Yo nomás creo en Dios, pero no creo en los hombres. Pero me pareció un rosario colgado. ¿En tus manos? En el cuello. ¿Tú vives solo? Y aquí lo tengo. Oye, Delfino, ¿vives solo? Con mi mujer está mala, pero bueno, no entiendo nadie. Yo no me llevo casi con nadie aquí. ¿Por qué me apareció este rosario en el cuello? No, pero si fuera alguien, supondríamos que se metió a tu casa y esto no es posible, ¿no? No, aquí no vive nadie, más que yo solo y mi mujer, pero ella está mala. Ok, ya no pudo ser. Fíjate que hay algo que nosotros conocemos como aportes y son esas materializaciones de algunos objetos que vienen precisamente de algún lugar desconocido, tal vez otra dimensión, y tal vez son seres que están preocupados por nosotros y que nos dan esos aportes. ¿Quién me lo puso? No entiendo quién me puso. Llaman así con este rosario. Bueno, pues eso es lo que va a tocar investigar, amigo. ¿Quién podría haber sido
o tal nadie, vez... es que aquí no vive nadie más que yo y mi esposa. Ella está paralítica. Sí. Ella duerme allá, yo duermo acá. Y le digo, bueno, yo no traía nada de ayer. ¿Y por qué me apareció ese rosario? Bueno, ese es un gran misterio, amigo. ¿No tienes sospechas de cómo pudo haber llegado ahí? No, nadie. Aquí no entra nadie. Ok, pues vamos a tener este testimonio tuyo como algo impresionantemente raro. No sé, pero aquí lo tengo. Ok. En mi mano, en mi cuello. Sí, consérvalo. Tal vez es una buena señal. Es lo que no entiendo, quiero una explicación. ¿Por qué me apareció este rosario en el cuello? A lo mejor es alguien que te quiere ayudar, amigo. Alguien o de este plano. No. Bueno, sería Jesús, pero yo no creo en Jesús. ¿No crees en Jesús? No, creo en Dios. Ok, ¿y Dios no es Jesús? Digo, ¿Jesús no es Dios? Dios no es Jesús. Jesús fue un borracho, anduvo de pueblo en pueblo, aprendiendo la lama, hindú. Y ahora, ¿cómo dice que Tomás cargó la cruz y fueron mellizos? Ok. Bueno, pues respetamos tu punto de vista. Y una pregunta para el maestro Soham, ¿no? Así es, y guardamos esa pregunta para el maestro Pero Soham. no entiendo por qué me apareció este rosario. ¿Quién me lo puso? Bueno, pues nos quedamos con ese misterio, mi amigo Delfino. Muchísimas gracias. Sí, mientras no te preguntamos sé también al puso. maestro. La verdad no sé. Ok, Pero pues ahí apareció en queda. mi cuello de la noche a la mañana. ¿Sí? Y he platicado con Jesús 3 veces. ¿Sí? Continué 3 noches. Continuamos pero no me acuerdo que platicábamos. Pero yo no entiendo por qué me apareció este collar. Bueno. Mira, tiene cuentitas verdes, blancas, nada más. Ok, Pero yo no entiendo quién me lo puso. así es, pues esperemos que sea una señal de algo bueno y vamos a preguntarle al maestro Soham qué opina al respecto. Mi querido Delfino, muchísimas gracias, espero que Al próximamente contrario, nos un vamos a abrazo contactar. fuerte para los dos. Igualmente, amigo. Te agradezco, muchas gracias. Hasta luego, Delfino. Qué bueno que pudimos contactarte y que... Y es que bueno, sí es de... Está confundido, Nacho. Sí. ¿Cómo llegó a mi cuello? ¿Cómo llegó a mi cuello si no traje a nadie? Aquí no entra nadie. ¿Cómo es posible que el rosario aparezca? Ahora dice, sería Jesús, pero yo a Jesús no creo en él. Bueno, pues cada quien defiende su postura, su línea de pensamiento se respeta y pues podamos estar equivocados dice Delfino, o no. Voy a guardar el rosario porque... Pues sí. ¿Qué significará? Así es. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Les mando saludos, su amigo Alberto desde Querétaro. Hola, amigo. Ya tenía días que no me reportaba Sí. aquí con ustedes, Lo pero notamos. gracias a Dios aquí estamos. Bien. Les mando saludos a ustedes y a todos los peludomaníacos. Gracias. Quisiera comentarles un relato pequeño a raíz de una muerte de una persona que falleció en un centro comercial donde yo trabajaba. Yo entré a trabajar y a mí me tocó ver cuando esta persona pues falleció, desafortunadamente, a días de que se iba a inaugurar esta tienda comercial acá en Querétaro. ¿Le pasaría? Posteriormente yo salgo de trabajar y pido un reingreso, pero en el turno nocturno. Los compañeros nuevos a mí me decían que se escuchaban cosas y pues sentían la presencia de alguien. Y efectivamente pues yo les platiqué que ahí en esa tienda había fallecido una persona. Había días que nos pasábamos platicando de lo que ellos sentían, de lo que ellos vivían. Sí. En una ocasión estábamos en el comedor, estábamos cenando. Y de esas pláticas que
hay un momento que pues todos se quedan callados, pero en ese momento se escuchó cómo se quisieron abrir un locker. La verdad es que todos nos quedamos impactados, sorprendidos por lo que habíamos escuchado. Claro. Sí. Otro día a mí me tocó ir en el área de construcción. En esta tienda pues queda en un rincón esa área. Está muy oscura y la verdad es que se siente muchísimo frío en esa área. Pero lo más sorprendente que yo sentí y en verdad escuché fue un gruñido como de un tipo animal, la verdad como de un perro, ¿no? Cuando se enfurecen. En ese momento yo sentí pues un escalofrío fuerte y posteriormente entró un dolor en mi pierna izquierda. La verdad, pues yo sí decidí mejor pues retirarme de esa área. Le platiqué a mis amigos, pero toda esa noche me quedó el dolor en mi pierna, como si me hubiera entrado un frío, pero sentía un dolor de hueso. Yo siento que fue a raíz de lo que escuché. Quizás fue algo que sí me impactó y me espanté. Pero bueno, esto quería comentarles. Es un relato pequeño que yo viví. Espero que les haya gustado. Les mando saludos a su amigo Alberto de Querétaro. Muchísimas gracias, Alberto. Y fíjate, tú supiste el antecedente, ¿eh? Por eso explicas, dices, bueno, es que aquí falleció alguien, pero eso de los gruñidos y lo demás, yo creo que también debe tener otro antecedente. Les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros, que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Los invitamos para nuestra próxima emisión. Soy Gina Avilés. Y por supuesto, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.